damos la más cordial bienvenida a Sentencias a Debate, hoy en la transmisión especial de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la jornada electoral 2015. Bienvenida, bienvenido. Como es especial, ocasión especial, es el programa, le ofrecemos el caso Sentencias Relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que garantizan los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Si bien es cierto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto gran cantidad de juicios promovidos por pueblos y comunidades indígenas para defender sus derechos político-electorales, como el de votar, ser votado, elegir a sus autoridades y hasta inclusive formar sus propios partidos políticos, todo ha sido a la luz de sus sistemas normativos internos. Yo lo invito a que se quede en este programa especial que conduce Pedro Lara y Malo y que tiene como invitado al doctor Orlando Aragón Andrade de la Universidad Coimbra, Portugal, y al maestro Fernando Ramírez Barrios, quien es secretario instructor de ponencia de este Tribunal Constitucional Electoral. Yo soy Lucy Farías, lo invito cordialmente a que se quede con nosotros y recuerde, hoy usted toma la decisión, nosotros la protegemos. Sean una vez más bienvenidos a su programa, a la Sentencia a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión se trata de un programa verdaderamente especial, no solo porque el día de hoy se está llevando a cabo la culminación de todo el proceso electoral, que es con la emisión de la votación por parte de la ciudadanía, sino también porque tenemos programado realmente un contenido muy especial. En este caso, las sentencias que han sido más relevantes a lo largo de esta presente integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Superior en concreto, y que han tenido incidencia sobre todo en la materia indígena. Para ello, agradecemos, por supuesto, la presencia de nuestros invitados. Orlando, bienvenido, muchas gracias. Fernando, como siempre es un placer tenerte por aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, como ya lo hemos anunciado, se trata de criterios relevantes que han creado, sin lugar a dudas, precedentes que han trascendido la cultura jurídica mexicana en materia de derechos humanos y sobre todo la incidencia que han tenido estos al interior de las comunidades indígenas y la forma en la que progresivamente se han ido modificando dichos criterios para favorecer a estas comunidades largamente rezagadas del resto de la población en nuestro país, particularmente en el mundo en general, pero bueno, hablando concretamente de lo que nos atañe como mexicanos y la diversidad cultural que nos enriquece como país. Y bueno, para comenzar, y vamos a seguir un orden cronológico, si les parece bien, trataremos sobre el caso Tanetse, ¿no? Que es a prácticamente menos de un año de la actual integración, se resuelve este asunto. Nos vamos a referir a los casos de manera coloquial para que sea mucho más fácil la identificación para aquel que esté interesado, por supuesto, en el estudio, para la ciudadanía en general. Siempre es más fácil la referencia, digamos, genérica, ¿no? de estos asuntos. ¿Qué nos puedes contar, Fernando, sobre el caso Tanetse? Muchísimas gracias por la invitación. Pedro, el tribunal, en este trabajo de defensa y protección de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, creo que su trabajo se podría dividir en dos etapas bastante establecidas en cuanto al contenido de sus sentencias. Una primera etapa corre desde que el Tribunal Electoral se integra al Poder Judicial de la Federación hasta el año 2010, que es cuando se resuelve el caso Tanetse, y que yo en lo particular considero que es una etapa donde el tribunal principalmente se ocupa de derechos procesales de los pueblos y comunidades indígenas, así como de sus integrantes, con el objetivo y la visión principal de permitir un acceso sin precedentes en la historia de nuestro país a la justicia de los pueblos y de las comunidades. Esto con la circunstancia de que a nivel federal lo que nos rige es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en donde no hay ninguna referencia a un juicio o medio de impugnación concreto para este tipo de pueblos y comunidades. Claro. Entonces, en esta cuestión, el tribunal tiene que establecer diversos criterios que permitieran a los pueblos y a las comunidades acceder a
a una justicia efectiva que resolviera de manera pronta y expedita los problemas electorales que se presentaban tanto al interior de su comunidad como frente a otras autoridades estatales, municipales y federales. Entonces, y durante esta etapa, el culmen de todo esto es el caso Tanetse. Es un caso en donde el tribunal establece criterios muy importantes y a su vez consolida ya criterios que se habían venido estableciendo en otras muchas sentencias anteriores. Entre los criterios principales que se establecen en el caso Tanetse es la suplencia total en el caso de los agravios cuando estos vienen por parte de integrantes de pueblos y de comunidades indígenas. Esto sí, considerando que en la ley no existe ningún tipo de suplencia absoluta, ¿no? O sea, es decir, esto significa básicamente que el juez tiene la obligación de que basta con que los integrantes de las comunidades nos presenten los hechos para que el juez determine y establezca cuál es el derecho sin importar si vienen argumentos, si nos citan leyes, si nos citan tratados. O sea, es suficiente con que nos cuenten sus problemas, claro, ¿no? Para que nosotros podamos resolverlos. El otro criterio muy interesante que se establece en este caso es la determinación que las notificaciones y las publicaciones de leyes, decretos, acuerdos que pueden afectar el autogobierno de los propios pueblos y de las comunidades, solo es válido dependiendo de las circunstancias de la comunidad. Y en este caso me refiero muy rápidamente a los antecedentes. Tanetse es una comunidad indígena de Oaxaca, que desafortunadamente durante alrededor de 6 años no pudo celebrar elecciones porque el administrador municipal que se encontraba ejerciendo el cargo, suponiendo como un ejercicio provisional del cargo, sí. constantemente mandaba informes al Congreso en el sentido de que no había condiciones para celebrar la elección. Y entonces el Congreso del Estado de Oaxaca con eso se quedaba, ni siquiera era capaz de ir a preguntar a la comunidad y a los propios integrantes si había o no condiciones para celebrar la elección. Entonces, el Congreso del Estado de Oaxaca publica el decreto en el cual determina nuevamente, después de 6 años, que no se iban a volver a celebrar elecciones, es decir, eran 3 años más sin celebrar elecciones. Pero el caso es de que y se publica este decreto en el Diario Oficial del Estado de Oaxaca, pero dadas las condiciones de marginación y de pobreza que existen en la comunidad, el periódico oficial ni siquiera llegaba. O sea, no era una cuestión que ni siquiera, que ni siquiera se los comunicaran. O sea, era una cuestión de que ni siquiera llegaba el periódico oficial. Y entonces la Sala Superior determinó en esta sentencia tan relevante que esta publicación no era válida para el caso de la comunidad Tanetse y que por supuesto que podían impugnar esa determinación. Probablemente estaba viciada de origen en cuanto a los datos que se aportaban. Exacto, ¿no? Sí, pues el administrador municipal feliz, ¿no? Pues él jugaba a ser don Porfirio. Exacto, ¿no? Orlando, y bueno, sabemos que existe suplencia, por ejemplo, de los agravios en el juicio para la protección de los derechos político-electorales, pero me parece, como bien ha apuntado Fernando, que no es suficiente para poder suplir las deficiencias que pudieran tener, dadas las condiciones, las dificultades que enfrentan realmente. Yo creo que hasta para conseguir finalmente un abogado, y tú como abogado de la comunidad de Cherán lo sabrás muy bien, es muy difícil que alguien pueda prestar auxilio suficiente como para poder, por ejemplo, integrar una demanda de asuntos indígenas si no está inmerso en la realidad de la propia comunidad. Y aún así, pues el aparato de impartición de justicia del Estado tiene que hacer un esfuerzo adicional, digamos, para facilitarles las cosas, ¿no? Si el criterio del juicio para la protección de los derechos político-electorales y la procedencia de la suplencia de los agravios tiene que ver con la protección a los ciudadanos, máxime si estos ciudadanos están en situaciones vulnerables, pues creo que merecen una protección extra, ¿no? Claro. Por decirlo de alguna manera. Claro, sí. ¿Cuál es tu experiencia respecto de esto, ¿no? De la necesidad, por ejemplo, de suplir las deficiencias en las quejas que se presentan en materia, sobre todo materia electoral, respecto de estas comunidades indígenas? No, yo creo que este caso Tanetse marca un precedente muy importante, porque efectivamente cuando uno se encuentra en la práctica, te confrontas muchas veces con situaciones de mucha injusticia. ¿No? De mucha injusticia justamente porque si hay un problema de acceso a la justicia del Estado, en las comunidades indígenas esto todavía se agrava mucho más, ¿no? Muchas veces nos ha tocado la experiencia de ver comunidades que
solicitan alguna cuestión, intentan ejercer algún derecho y en una primera, digamos, intento en una administración, en una oficina, se les cierra la puerta y no tienen recursos justamente jurídicos ni económicos para hacer justamente una defensa adecuada o efectivizar sus derechos, ¿no? Que están en la Constitución y en otros documentos que conocemos. Entonces, me parece que esta determinación en realidad marca, como ya lo decía Fernando, un punto y aparte en la posibilidad de que las comunidades indígenas puedan acceder más eficazmente a la impartición de la justicia del Estado. Yo creo que un elemento también muy interesante en este caso es el momento en que se da esta resolución, que yo creo que es una cuestión también a destacarse, previo a la reforma en materia de derechos humanos, y llama la atención el ejercicio garantista tan amplio que se hace en esta resolución y que permite, me parece, después explicar muchos de los siguientes criterios que la sala va a venir sosteniendo ya para temas quizás más de fondo, por decirlo así, ¿no? Aquí es un asunto procesal que abre la puerta y que me parece a mí que en el caso de los JDCs pone a las comunidades indígenas en un aspecto comparable con la tutela colombiana, ¿no? En donde también no hace falta más que presentar un escrito, una narración en la cual ya el juzgador tiene la obligación justamente de los elementos que se exhiben, ver cuáles son los agravios, cuáles son las violaciones que se están haciendo a las comunidades indígenas. Entonces a mí me parece que este criterio es fundamental y marca justamente un punto y aparte en la siguiente producción jurisdiccional de la sala, ¿no? Y que también me parece emblemático para los demás tribunales. Claro, no, ya has dicho una cosa muy puntual. Efectivamente sucede antes de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Y creo yo, bueno, el planteamiento estaba ya fundado en el artículo 17 constitucional y materializar la impartición de justicia, hacerla realmente efectiva para todos y cada uno de los ciudadanos, pues era una consigna constitucional, que efectivamente después con la reforma quedó mucho más claro, sobre todo en cuanto al marco interpretativo que cambió gracias a las reformas al artículo primero de la Constitución en el 2011, pero que no deja de ser también una sentencia pues puntero en ese sentido, ¿no? Claro. Y procesalmente hablando, si no tenemos la puerta abierta, pues cómo queremos entrar al fondo de la impartición de justicia, eso es algo muy claro. Y aprovechando precisamente tu conocimiento de la situación del caso Cherán, pues creo que sería muy conveniente también hablar de, ¿no? que es otro de las sentencias paradigmáticas de este tribunal y que al final de cuentas creo yo que sienta un precedente internacionalmente hablando respecto de la potenciación de la autonomía, de la capacidad de autodeterminación y autonormación por parte de las comunidades indígenas. ¿Cuál fue tu experiencia, si es que te tocó coincidir precisamente con la época en la que se emitió la sentencia del caso Cherán, el llamado caso Cherán, respecto de cómo se manejaron las cosas, cómo se presentaron ante los órganos de impartición de justicia del Estado y cuál fue el tratamiento desde el interior de la propia comunidad? ¿Cuál fue ese proceso que me imagino haber sido complejo, ¿no? Sí, yo creo que el caso Cherán en 2011, que me tocó justamente estar también como abogado de la comunidad, nos plantea el papel que puede jugar y que me parece está jugando en gran parte el Tribunal Electoral, la Sala Superior, en el contexto social de México, ¿no? Cherán en ese momento llega afectado, por decirlo de alguna forma, de una serie de conflictividad de seguridad social, de violencia, de un contexto muy difícil, ¿no? En el estado de Michoacán, en donde incluso las instituciones, o gran parte de las instituciones públicas están en entredicho, con una baja confiabilidad. Claro. Y en donde la comunidad justamente decide acudir al tribunal. Y el tribunal me parece que en ese contexto de inseguridad, de violencia, de descrédito de las instituciones, da un paso adelante y otorga una certeza que creo que a la gente en Cherán, tengo la certeza de decir eso, en parte les sorprende por ese contexto tan difícil, pero en parte también tiene muy presente el papel de la Sala Superior, ¿no? Cuando hablamos después con los abogados que también llevaron este caso, es una cosa a lo mejor anecdótica, pero que habla mucho de este sentimiento que la gente pudo
adquirir de la sala superior, es que tú te encuentras a la gente en la calle, o te encontrabas, ahora ya pasaron algunos años, con la sentencia en mano y hablando de la sentencia, ¿no? Y eso, más allá de cualquier cosa, te refleja la proximidad de la gente con una institución, que la siente cercana, que siente que respondió a un momento muy difícil socialmente, y que también, por supuesto, respondió a una vieja demanda de autonomía, de respeto del derecho a la autodeterminación, en un contexto en donde además, como se sabe, Michoacán estaba muy a la saga del desarrollo legislativo, ¿no? Desafortunadamente o increíblemente, a pesar de que Michoacán tiene mucha población indígena, ¿no? Es uno de los estados que tiene pueblos originarios tradicionalmente, que cuenta con una migración, que incluso con movimientos indígenas importantes en la historia del país, no había tenido un desarrollo legislativo a la medida, por decirlo así, o consecuente, ¿no? Entonces teníamos una demora de más de 10 años de armonización del artículo segundo, que fue en 2001, y que el Congreso no daba. Entonces, un contexto social complicado, un contexto político complicado, un contexto jurídico complicado, y me parece que el papel del tribunal como garante de las instituciones democráticas jugó ahí un papel muy, muy importante para dar certeza y recomponer también, en parte, por lo menos, la confianza y la credibilidad de los ciudadanos, de los comuneros de Cherán, en las instituciones democráticas. Bueno, si nos permiten, vamos a ir a un breve corte y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. Porque la política es negociación, la política es diálogo. Vemos que los legisladores hacen muy buenas leyes, pero hágase la ley en las mulas de mi compadre, ¿no? Ya dejamos esa forma tradicional que estudiamos en la escuela de la pirámide, que les enseñan a decir la Constitución es la norma suprema. Sin duda, hoy por hoy los ciudadanos pues ya están protegidos y tienen derecho a participar de forma independiente. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Pues nuevamente con ustedes en este segundo segmento de Sentencia Debate. Hablábamos justamente con Orlando, nuestro invitado, sobre el caso Cherán. Y me gustaría conocer la opinión de Fernando respecto de esto y cómo se maneja realmente el concepto de autodeterminación normativa en este caso. Creo que es el precedente más importante, sin lugar a dudas, que tenemos en este país respecto de ese derecho consagrado en el artículo 2 constitucional, y que no acababa de entenderse quizá en cuanto a la realización de esa autodeterminación en el sentido político, que es fundamental, ¿no? Claro. De hecho, fíjate, Pedro, Orlando, que a partir de una demanda sencilla en el sentido de que no era muy grande, pero impecable desde un punto de vista de argumentación y de sustento jurídico, alrededor de casi 3,000 personas de la comunidad indígena de Cherán solicitan al tribunal y exigen que se respeten sus derechos. La circunstancia era que ellos habían solicitado ante el Instituto Electoral local que pudieran gobernarse conforme a su sistema normativo interno, ¿no? En vez del sistema de partidos. Que todavía se llamaba usos y costumbres en aquel entonces. Usos y costumbres en ese entonces. Entonces, a partir de esa petición,
el instituto les da una contestación derivado de lo que ya había comentado Orlando, de que como no existía una normatividad adecuada a la Constitución en la legislación michoacana, les dicen, no, ¿sabes qué? Pues es que no hay procedimiento, entonces no puedo atender tu petición, ¿no? Y entonces nos encontramos ante una situación en que una autoridad estatal le dice a una comunidad indígena que está ejerciendo válidamente los derechos que le reconoce la Constitución Federal y los tratados internacionales, que no podía atender su petición. Entonces, a partir de eso, el tribunal establece una serie de criterios que tienen como objetivo la protección y la defensa del derecho de autogobierno y de autodeterminación política de las comunidades indígenas. Lo que se dice en la sentencia es la falta de procedimiento e incluso la falta de legislación en el estado de Michoacán para atender este tema no puede ser un pretexto para socavar o dejar de proteger estos derechos que tienen los pueblos y de las comunidades, y que los diversos informes de organismos internacionales, de la ONU, el relator especial, etcétera, reconocen como uno de los derechos fundamentales que les permite a las comunidades pervivir en el tiempo y permanecer como tales. O sea, claro, no es una cuestión simplemente de que ellos quieran gobernarse a sí mismos, sino que es una manera en la cual ellos protegen y a su vez defienden la cultura que han conformado, ¿no? Es un medio de autorrealización cultural, ¿no? Entonces la comunidad lo que exigía pues, era poder elegir a sus propias autoridades conforme a sus propios usos y costumbres. Y entonces, en una investigación incluso histórica que realiza el tribunal, a partir de, porque Cherán, que es lo interesante de la sentencia desde un punto de vista histórico y antropológico, o sea, Cherán existe desde antes de la conquista. Así es. Entonces, y la organización jurídica de Cherán, la comunitaria, que básicamente es una división en 4 barrios, está demostrada su existencia a lo largo del tiempo, a pesar de que existían los partidos políticos, a pesar de todas las etapas coloniales de México independiente, la revolución, etcétera. O sea, Cherán se había seguido organizando así. ¿Por qué? Porque era una forma en la cual los habitantes de la comunidad se reconocían entre ellos y advertían que funcionaba para solucionar diversas problemáticas. Entonces, a partir de esa situación, lo que establece el tribunal es que cuando una comunidad indígena exige conforme a derecho el respeto a su autogobierno, entonces las instituciones electorales de los estados, así como las federales, tienen la obligación primero de celebrar una consulta para ver qué es lo que quiere la mayoría de la comunidad, es decir, en qué sistema de gobierno quieren seguir, si en un sistema de partidos políticos o bien en su propio sistema normativo interno para elegir a sus autoridades tradicionales, y a partir de los resultados someterlos a la consideración del Congreso para que, en el supuesto de que no exista legislación, el Congreso determine cómo se debe actuar. Y de hecho, en este caso, la verdad, las autoridades de Michoacán entendieron muy bien la problemática, coadyuvaron muy bien en la realización de la consulta, de todos los pasos que determinó el tribunal, y actualmente pues Cherán es el único municipio en Michoacán que se gobierna conforme a sus usos y costumbres. Claro, claro. Y además creo que al cumplir precisamente con las características que le son exigibles a la consulta, pues no queda más que reconocer la certeza que provee jurídicamente para saber cuál es la voluntad que se debe determinar ya posteriormente con la actividad legislativa, ¿no? Y creo que es muy coherente. Aparentemente estas cosas suelen ser muy complejas, y quienes nos hacen el favor de acompañarnos seguramente creerán lo mismo respecto de estas cuestiones, pero la lógica que subyace a esto es muy simple, ¿no? El Estado en su capacidad autonormativa establece en la norma fundamental ciertas obligaciones. Entonces hay que buscar los medios para cumplir con ellas, ¿no? Necesariamente. Recaen en el legislador secundario, pero al final de cuentas pues hay un grupo de ciudadanos que dice, oye, a mí no me alcanza con lo que el legislador me está dando para cumplir con las consignas constitucionales perfectamente y claramente establecidas, ¿no? Y en este caso, bueno, la consulta debe ser libre e informada sobre todo. Supongo que fue el caso de Cherán.
porque si no, al final, conocer, por ejemplo, la falta de una legislación que los ampare para cubrir estas necesidades y el enfoque intercultural que necesariamente debe regir, pues no se da de ninguna manera, ¿no? Sí. Esto me hace pensar, por ejemplo, también en las cuestiones relativas a la actividad de los jueces, y con esto vamos también a otro asunto, que es el llamado San Luis Acatlán, ¿no? Que también es otro de estos casos paradigmáticos, y que tiene mucho que ver con los medios con los que cuenta el juzgador. Y digo, el juzgador o la autoridad administrativa, finalmente cualquiera que tenga la obligación de impartir justicia, y que, bueno, particularmente en la materia electoral consistiría, creo que en todas las materias, al final de cuentas, ¿no? En que la autoridad debe de allegarse de todos los elementos necesarios para conocer realmente la situación, ¿no? Entonces, en el caso de San Luis Acatlán, que es otra de esas sentencias paradigmáticas, una de las cuestiones es que se abre el abanico de posibilidades que la autoridad tiene, aquellos elementos con los cuales puede contar, para también hacerse una idea mucho más realista de lo que está ocurriendo y de la problemática que como juzgador tiene que resolver al proteger, particularmente en este caso, pues el conjunto de los derechos humanos, ¿no? Supongo que en el caso de Cherán, pues esto fue muy claro. Afortunadamente creo que si las autoridades, después de que se emitió esa sentencia paradigmática, reaccionaron acordes, pues las cosas comenzaron a caminar, ¿no? Pero en general creo que los asuntos indígenas en este país han tenido muchas limitaciones precisamente por la falta de desarrollo legislativo, ¿no? En tu experiencia, ¿cuáles han sido esas deficiencias, digamos, por parte de los legisladores a la hora de cumplir, pues primero con el mandato constitucional que tienen y después para cumplir con quienes les han delegado finalmente la representación y que han sido elegidos a través del voto popular? Sí. No, yo creo que hay una cosa que es histórica, hay una inercia que creo que justamente ahora se está resquebrajando justamente con todas estas determinaciones que los tribunales, particularmente la Sala Superior y otros tantos, están tomando en materia de derechos indígenas. Me parece que hay un avance significativo, pero de cualquier manera sí uno puede observar una inercia institucional en la cual todavía hay un desconocimiento o una limitación en el entendimiento de los derechos. Ya Fernando bien hablaba del campo del derecho de libre determinación, que no muchas veces queda muy claro, que muchas veces queda como un poco nebuloso para muchas autoridades, y que me parece que hay un todavía camino por andar, ¿no? Me parece que también hace falta tener más, para muchos de nuestros legisladores, conocimiento a veces de los tratados internacionales, de las propias obligaciones que ya el Estado mexicano ha tomado, a veces también ser más consecuentes con algunas propias resoluciones judiciales, y que me parece que todo eso tiene como origen cierto desconocimiento y cierta inercia todavía que está costando un poco de trabajo. Qué sé yo, por ejemplo, el caso con el que abrimos esta charla, quizás para todavía mucha gente, muchos operadores institucionales, pueda parecer que se está haciendo una especie de justicia demasiado favorable para las comunidades indígenas. Y es justamente porque todavía no se entiende o no se quiere todavía entender por muchos actores que, bueno, las obligaciones, el marco jurídico, el marco constitucional, el marco convencional obliga a eso. No es una cuestión subjetiva o de apreciación. Pero creo que vamos ahí, vamos en ese camino. Yo creo que ha habido justamente pasos decisivos. Yo creo que, por ejemplo, el propio caso Cherán, que se relaciona desde mi punto de vista con San Luis Acatlán, pero también abren precedentes en otras esferas. Por ejemplo, este caso de Cherán en 2011 después permite una resolución también histórica en la Suprema Corte, en una controversia constitucional que los mismos ministros de la Suprema Corte reconocen como posible justamente por la resolución que emitió años atrás la Sala Superior, ¿no? Y que también se convierte en uno de los precedentes en donde justamente ya la Sala Superior ha avanzado de consulta en la Suprema Corte, uno de los también precedentes, el de Cherán, de derecho a la consulta por el tema de legislación, ¿no? Y que en este caso, pues yo creo que también marca un parteaguas la consulta en Cherán, que por cierto fue reconocida por, seguramente saben, el Alto Comisionado de Derechos Humanos en su informe mundial como una de las prácticas ejemplares de ese año en todo el mundo, lo cual creo que también nos habla de
que cuando el tribunal camina, las instituciones caminan, la comunidad camina, se pueden hacer grandes cosas y no debe de existir justamente este fantasma de que después se pueden entorpecer, a pesar de que, bueno, de pronto se complica, pero que cuando hay esta inercia buena, por decirlo así, cuando hay esta comunicación, pueden salir cosas muy, muy buenas, muy positivas, ¿no? Porque incluso en este caso de San Luis Acatlán se caracteriza porque el Instituto Electoral, en este caso de Guerrero, era reticente. Claro. O sea, era reticente a reconocer esta posibilidad de incluso de llegar a la consulta de las propias comunidades. San Luis Acatlán es un municipio en donde cohabitan alrededor de más de 60 comunidades indígenas. Y entonces ellos, del mismo modo que Cherán, le solicitan al instituto realizar una consulta para ver si ellos se siguen gobernando por el sistema de partidos o si se rigen por su propio sistema normativo interno. Y aquí la contestación que hace el instituto pues, es todavía peor que la que hace en el estado de Michoacán, porque lo que dice el instituto es, ¿sabes qué? Es que yo no sé si existen usos y costumbres en tus comunidades, ¿no? Entonces, para nuestros televidentes y para todas las personas que esperamos que ya hayan ido a votar, hay un viejo adagio en materia jurídica, ¿no? Y es una cuestión de que el derecho no se prueba, uno no necesita probar el derecho porque se supone que el juez lo conoce. Y aquí desafortunadamente las autoridades electorales de Guerrero pues no lo conocían, ¿no? Y este es un aspecto creo que trascendental en la sentencia, ¿no? Lo que dice la sentencia es: tan derecho es el sistema normativo indígena como cualquier legislación estatal, federal y municipal del Estado mexicano, ¿no? Absolutamente. Y entonces, por lo tanto, tú tienes la obligación de conocerlo y la sentencia establece, y si no lo conoces, pues entonces tú debes hacerte de todos los elementos necesarios para poder entrar en ese conocimiento, ¿no? Informes a las comunidades, peritajes antropológicos, entrevistas y pues incluso en instancias especializadas, ¿no? Como el caso de Oaxaca. La verdad, ¿no? en una especie de regaño, incluso pues ponerse a leer, ¿no? Historia, Sí, definitivamente. acudir a la biblioteca y ver que efectivamente tienen usos y costumbres, ¿no? Porque aquí, y la reticencia de las autoridades se nota en un incidente de inejecución posterior en el cual dicen, ya tengo los peritajes, ya me hice de todos los informes que tuve, ¿y qué crees? Pues que no hay usos y costumbres, ¿no? Y entonces, pues yo recomendaría acudir a la sentencia en donde nosotros nos permitimos hacer un cuadrito, ¿no? Con todos los peritajes, con todos los informes, en donde claramente, es más, eran coincidentes en muchos aspectos, en donde decían, claro que existe un sistema normativo interno en las diversas comunidades indígenas de San Luis Acatlán. Es más, hay pruebas de que los propios ladinos o mestizos acuden a las autoridades indígenas tradicionales para resolver disputas y problemas. Absolutamente. ¿No? Entonces era una reticencia por parte de las autoridades, pues bastante desafortunada, ¿no? Y además digo, teniendo en cuenta que Guerrero, al igual que pues, el caso de Michoacán y en menor proporción que Oaxaca, por supuesto, pero también me refiero, comparten esa realidad multicultural, pues es evidente que hay diversas manifestaciones, diversas cosmovisiones, que son parte del conjunto de la sociedad mexicana, ¿no? Y quien se encarga al frente, en este caso, que son las autoridades administrativas, al frente del sistema de impartición de justicia, que las obligaciones derivadas sobre todo de la Constitución y de los tratados internacionales para con el Estado, pues deben de conocer la base mínima a partir de la cual se puede precisamente interactuar y reestructurar las formas en las que ellos van a elegir a quienes los gobiernan, ¿no? Las autoridades tradicionales, que finalmente pues, son una figura ancestral muy anterior a la conquista y que eran, pues quizás están más cercanas a la mediación, al arbitraje que conocemos jurídicamente en términos contemporáneos, pero que finalmente pues eran formas de impartir justicia, ¿no? Claro. Si en los tiempos de los pretores romanos era acercarse a un señor que era un conocedor del derecho para simplemente consultarle respecto de qué es lo que podían hacer las dos partes en conflicto, ya existía hace 4.000 años prácticamente, no entiendo cómo puede ser posible que en un caso en el que pues, tienen además la cercanía geográfica dentro de ese ámbito de diversidad cultural, pues no se acerquen a tratar de averiguar por lo menos de qué realidad estamos partiendo, ¿no? Que tienes obligación de conocer, ¿no? Exacto. Incluso exacto. como autoridades. Entonces, creo que lo más valioso en este caso de esta sentencia es lo que se ordena literalmente, ¿no? Alléguese de todos los medios necesarios para poder llegar a la indagación de la verdad.
y esa verdad pues, material sobre la cual vamos a aplicar nuestro conocimiento jurídico. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bueno, pues finalmente entramos al tercer segmento de nuestro programa. El tiempo vuela. Realmente nos gustaría tener otra hora para estar con ustedes. Pero bueno, pues desafortunadamente el tiempo corre. Otro de los casos paradigmáticos de los que podemos tratar aquí y que tiene que ver precisamente con las cuestiones indígenas es el caso de Santo Domingo Nuxá. ¿Qué nos puedes contar sobre este caso, Fer? De hecho, me parece que este caso es muy interesante porque primero muestra que los sistemas normativos internos de los pueblos y de las comunidades indígenas no los debemos ver como una pieza arqueológica, ¿no? O sea, no son cosas inmutables, no son cosas que la tradición obliga a que no pueden cambiar, sino que incluso, más bien lo que demuestra este caso es que precisamente los estudios muestran que los sistemas normativos indígenas sobreviven precisamente porque son muy dúctiles, son flexibles, o sea, les permite adaptarse a las circunstancias en las que viven y pues desafortunadamente en muchas partes de nuestro país sobreviven las comunidades indígenas, ¿no? Porque aquí debe tomarse en cuenta que los pueblos y las comunidades pues, han estado constantemente sujetos a influencias y a situaciones externas que los obligan a moldearse para tratar de adecuar pues toda esta información y todas estas cuestiones externas pues que les llegan pues muchas veces ni siquiera sin su consentimiento, ¿no? Y este caso creo que lo demuestra perfectamente, ¿no? En este caso, la Sala Superior determina anular una elección de una comunidad indígena porque tanto el registro histórico como en la propia elección que se anula acreditaba que existía una prácticamente nula participación de las mujeres en las asambleas para la elección del presidente municipal y de los regidores y del síndico del ayuntamiento. Entonces, esto trae como consecuencia que el tribunal tenga que realizar una ponderación entre el derecho de autogobierno de los pueblos y de las comunidades con la necesidad de el respeto de la igualdad entre hombres y mujeres y la búsqueda de la equidad de género, incluso al interior de las propias comunidades. Y la verdad es que la comunidad indígena lo entiende perfectamente. De hecho, actualmente, la verdad, orgullosamente, podemos decir que esta sentencia provocó una nueva elección en la cual permitió que 2 mujeres, por primera vez en ese municipio, se conviertan en regidoras. Y de hecho, y con un aspecto importante, ¿no? De hecho, una de las mujeres ocupa la regiduría de Hacienda, que conforme a la legislación oaxaqueña es el segundo cargo en importancia. Es uno de los cargos más importantes al interior del ayuntamiento. Claro, claro. Sí, dicen que maneja los dineros, maneja todo lo demás. Exacto, ¿no? Hay una cuestión aquí que creo que ha sido un viejo debate pues antropológico respecto de la preeminencia de unas culturas sobre otras, ¿no? Y en el caso de los derechos incuestionables que se relacionan con la dignidad humana
y que ya denominamos, gracias a esta última oleada, como derechos humanos en general, hay cuestiones que tenemos por absolutamente inalienables, y es la consideración, por ejemplo, de la igualdad de ambos géneros. Hay detractores sobre esta idea y sobre todo enfocados, por ejemplo, a la cuestión de la cultura musulmana y toda esta repercusión que ha tenido en los últimos, a lo mejor 30 años, respecto del papel de la mujer dentro de las sociedades que predominantemente profesan la religión islámica, y que dicen que, bueno, pues que hay una especie como ¿cómo podríamos decir?, de presión cultural por parte de Occidente para homogeneizar absolutamente todos los valores y los criterios con los cuales la sociedad se relaciona. Yo creo que hay cuestiones que si no las consideramos como inamovibles, difícilmente podremos construir un marco capaz de impartir verdadera justicia. Y creo que uno de ellos es precisamente el papel de la mujer, ¿no? Históricamente, y lo digo no particularmente respecto a las comunidades indígenas, sino de toda la historia de la humanidad, independientemente de la cultura a la que uno pertenezca, la mujer ha estado relegada, salvo matriarcados salpicados de manera muy esporádica y muy aislada a lo largo de la historia. Principalmente el mundo de la civilización humana ha sido masculino. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que las mujeres, por principio de cuentas, no están relegadas, han jugado un papel fundamental, y los marxistas lo demuestran a la hora de su reelaboración de las teorías económicas, de tal forma que no podemos prescindir del papel de la mujer, ya no solamente por una cuestión de biología, que es evidentísimo, ¿no? Ellas son finalmente quienes gestan el nacimiento de cualquier ser humano, y gracias a ellas pues estamos todos nosotros aquí, sin lugar a dudas. Pero además de eso, el aporte que hacen a la realidad social tiene tanto peso como el del hombre. Claro. Que en ese juego de relaciones de poder no haya sido reconocido en su valor absoluto es una cuestión completamente diferente. Yo creo que en el caso de las comunidades indígenas, en ese entendimiento del verdadero valor del papel de la mujer, también se está permeando una transformación. Yo no sé si eso va a suceder con las sociedades musulmanas conservadoras, la verdad es que tengo serias dudas. Pero bueno, en el caso por lo menos que nos atañe a nosotros, el reconocimiento del papel de la mujer es, sin lugar a dudas, abrir las puertas para que no solo participe como hasta ahora lo ha hecho, sino que cada vez sea mayor su participación. Progresiva su participación. Y que sea libre sobre todo. Sí, ¿no? Sí. En el caso de las comunidades indígenas, ¿cuál es tu opinión, Orlando, respecto de esto? No, yo creo que en este caso es destacable, además de las razones que ya se han comentado, por dos motivos, ¿no? Justamente porque también me parece que el tribunal, la Sala Superior, hizo un análisis profundo, ¿no? Justamente al remitirse a un histórico de participación, de ver cómo las mujeres estaban actuando ahí y no salir con vamos a decirlo así, con una respuesta superficial o muy inmediata. Entonces me parece un asunto destacable en ese sentido, que creo que justamente también posibilita el precedente con el cual abrimos también esta charla, ¿no? También de Oaxaca, por cierto, en el cual se hace una lectura garantista, por supuesto, en este caso, los derechos de las mujeres, de las comunidades indígenas, y que se dice, bueno, hay que ir más allá, ¿no? Porque los documentos en sí mismos parecía que no había algún impedimento o evidente, pues manifiesto. Sí. Pero claro, ya un análisis un poquito más profundo te decía, algo está pasando. Claro. No, algo está pasando y no podemos quedarnos justamente en este espíritu garantista, en lo formal, en lo que está ahí. O sea, había que ir más allá. Yo creo que también el otro elemento que es destacable es que también es cierto que las comunidades tienen sus propios tiempos y que justamente, como lo decía Fernando, nos demuestran que no necesariamente, o que quizás es excepcional, es mucho más excepcional cuando uno se encuentra esta exclusión, ¿no? Ciertamente hay elementos históricos que a veces frenan, ¿no? Como bien lo comentabas, Pedro, no solamente en las comunidades indígenas, sino en la sociedad en general. Sí, claro, sí. La participación o el desarrollo de la mujer en las figuras, en la vida pública, en las esferas políticas, qué sé yo. Pero me parece que justamente lo bueno de este caso es que nos permite ver que puede haber esa convergencia, ¿no? Y que quizás también acciones desde los tribunales pueden potencializar eso, ¿no? Y una tercera cosa que me parece que también es un estudio adecuado
porque ciertamente este es un tema que pone así, ¿no? A muchos les ponen los pelos de punta, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, que soy también antropólogo, es una cuestión que crea mucho debate, ¿no? Y que creo que en este caso se hizo un juicio pertinente, ¿no? Hay discusiones, por ejemplo, de si hay una cuestión de discriminación o el tema del trabajo comunitario. La ponderación es compleja y me parece que en este caso el tribunal lo llevó bien, ¿no? Y hace una interpretación garantista que nuevamente trasciende los elementos formales y que justamente también encuentra algún tipo de vínculo con este trabajo con otros saberes que recién hablábamos, históricos, sociológicos, antropológicos, y que ahí entra o cruza el tema de los derechos humanos, particularmente los derechos políticos transversalmente, y que permiten este tipo de resoluciones, ¿no? Sí, no, definitivamente los derechos humanos atraviesan todas las teorías que pueden haber generado cualquiera de los campos de especialidad del conocimiento humano, eso no me cabe la menor duda, y esencialmente, no por otra cosa, sino porque los relacionamos con lo que entendemos debe de ser la esencia de cada uno de los seres humanos, ¿no? Comenzando por el valor de la dignidad, que es ese paradigma inamovible, continuando con las libertades, siguiendo con los derechos políticos, sociales, culturales, económicos, etcétera, etcétera. Primera, segunda, tercera generación. Ahora ya hay quien habla de cuarta generación, ya veremos a dónde nos lleva, pero seguramente algo bueno podemos esperar de ello. Finalmente, entre los diferentes casos de los que hemos hablado, creo que también el de Mazatlán Villa de las Flores es muy importante mencionarlo, ¿no? ¿Cuáles han sido los aportes, digamos, de esta resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral para con las comunidades indígenas y la protección de sus derechos? De hecho, este último asunto que comentas tiene la relevancia y la importancia de que establece una cuestión que, fíjate que mucho de esto de las cuestiones de los pueblos y las comunidades es una cuestión a veces de lógica, o sea, es una cuestión incluso de sentido común, ¿no? Claro. O sea, a final de cuentas, un poco para explicarle a nuestros televidentes, a final de cuentas tenemos un sistema jurídico que tiene lagunas, es decir, que tiene algunos aspectos que no hay una solución expresa por el legislador, y entonces lo que se hace regularmente pues, es que el propio legislador establece una solución, o bien el juez, a partir de otros métodos de interpretación y de integración del derecho, pues establece la solución. Entonces, aquí lo que sucedía en Mazatlán es la circunstancia de que se presentaban situaciones en las cuales existía un conflicto, y entonces lo que hizo el Instituto Electoral de Oaxaca fue decir, ¿sabes qué? Pues yo te soluciono el conflicto, ¿no? No puedes nombrar una mesa de debates para realizar la elección, pues entonces yo, funcionario público, me autonombro como mesa de debates y entonces yo te soluciono la problemática. Al fin que soy conocedor de tu realidad, exacto, ¿no? Pero la situación es que eso es tratar a los pueblos y a las comunidades como si fueran menores de edad. Así es. Y no dejarlos desarrollarse y permitirles resolver sus propias problemáticas. Peor aún, no como menores de edad, como incapaces. Exacto, como incapaces, porque a final de cuentas, y por eso comenzaba con esta situación para los televidentes, o sea, el sistema normativo indígena es algo que surge de los propios pueblos y las comunidades, y que los propios pueblos y las comunidades van adaptando a sus propias necesidades y a sus propias, y a la búsqueda de la solución de sus propios conflictos. Entonces, lo que establece esta sentencia es algo tan básico como decir, mira, sabes que si no hay solución en el sistema normativo de la comunidad, pues lo que debes hacer, autoridad, es pregúntale a la comunidad primero cuál es la solución, ¿no? Y esto es lo que básicamente en derecho se llama principio de autodisposición normativa. Es decir, tú, comunidad, crea tu propio derecho para determinar cómo vas a solucionar los conflictos que se te están presentando en estos momentos, ¿no? Porque no hay mejor persona que conozca verdaderamente cuál es el origen y cuál es el motivo del conflicto que tú como integrante de la comunidad, ¿no? Sí, no, en la vieja teoría jurídica se hablaba, por ejemplo, de la composición del Estado, ¿no? O sea, población, territorio y gobierno, ¿no? Que eran los tres elementos básicos. Pero también había un marco normativo. Es decir, ¿cómo se puede entender esa autonomía? Es decir, la conformación de un Estado dentro del Estado, si se quiere ver así, incluso por la autonomía de las comunidades indígenas,
si no existe esa capacidad de autonormarse. Claro. Entonces, la autodeterminación tiene que ir muchísimo más allá de simplemente decir, pues mira, estamos aquí Orlando, Fernando y Pedro reunidos y nos lo estamos pasando re bien. Bueno, pues ¿cuáles son las reglas finalmente de este juego que estamos jugando, que se llama Sentencias a Debate en esta tarde de jornada electoral? Pues fijemos unas reglas, ¿no? Esas reglas que nos van a permitir al final de cuentas realizarnos como grupo humano, que tienen necesidades de convivencia que deben ser reguladas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el momento en el que se reconoce la autodeterminación también como la autodisposición normativa, estamos completando realmente el esquema más general. Digo, por supuesto, si vamos a los detalles encontraremos un millón de cosas que seguramente todavía faltan hacer, pero que sin estos elementos básicos serían absolutamente imposibles, ¿no? Y particularmente las omisiones que en este caso podrían atribuirse al legislador, por ejemplo, pues son del orden de lo normal. No todos los supuestos pueden ser contemplados por el legislador. Máxime si la tradición de la cultura occidental en nuestro país ha mantenido una distancia que ha generado verdadera ceguera respecto de la realidad de las comunidades indígenas, de tal forma que no es que el legislador no se acerque, es que no le interesa acercarse a la realidad de estas comunidades indígenas. Bueno, tampoco es necesario. Para ello están las comunidades indígenas y quienes finalmente las conforman para decir, bueno, esto es lo que funciona mejor para nosotros, este es nuestro marco normativo interno y así es como vamos a funcionar para elegir, en este caso, por ejemplo, a nuestras propias autoridades. Creo que esa realidad, al final de cuentas, es como el primer peldaño de una escalera muy alta que debemos de superar como cultura en general, más bien como sociedad en general compuesta por diversas culturas, para poder acercar además elementos que son muy valiosos para el entendimiento del mundo, ¿no? Yo siempre he sostenido, y cuando lo hemos hablado aquí en este programa, Fernando, que ha estado invitado en varias ocasiones y hemos hablado de cuestiones indígenas, creo que lo hemos dicho muy claramente, ¿no, Fer? Es imposible la realización si no se dan todos esos elementos, y lo que pueden aportar además al resto de la población del país culturalmente diversa son muchísimas cosas, ¿no? Tenemos mucho que aprender de Cherán, tenemos mucho que aprender de Santiago, tenemos que aprender mucho de todas las comunidades indígenas que han venido finalmente a nosotros. ¿Cuál sería tu opinión finalmente ya para terminar este programa sobre el caso de Mazatlán, Villa de las Flores? No, yo creo que también nos revela justamente, al menos el proceso, el conflicto que se resuelve acá. Un comentario que yo hacía, hay una inercia institucional de ver como a las comunidades como menores, justamente, ¿no? Como que no saben lo que quieren o como no obligados a preguntarles, por ejemplo, qué quieren. El tema más claro es el tema de la legislación. Muchas veces, a pesar de que tenemos un derecho a la consulta pues, reconocido desde el que el Estado mexicano ratifica el convenio 169 por allá de 1991, si no me falla la memoria, todavía los legisladores o muchos de ellos no les pasa por la cabeza que cada vez que tienen que hacer una ley tendrían que ir a preguntarle a las comunidades indígenas, oye, ¿te parece que esto tiene sentido? Sí, muchas veces incluso se crean instancias por ejemplo, de justicia tradicional o se buscan reconocer y al último terminan siendo una invención de los diputados, ¿no? Y eso es un problema serio. Yo creo que la actuación del órgano electoral en este caso nos revela esa tentación como bien intencionada, malintencionada, no lo sé, pero de suplir al sujeto, que en este caso deben de ser las propias comunidades. Y que yo creo que aquí lo que se potencia es esa posibilidad de que sean ellas mismas, a través de su conocimiento, de su práctica, de lo que a su entender está bien, las que propongan cómo se deben de solucionar las cosas, ¿no? Esta cuestión de la mesa de debates, por ejemplo, lo digo, es una tentación permanente. Ahora acaba de pasar el nombramiento en Cherán, y yo de pronto veía ahí como algunas autoridades como medias tentadas a jugar un poco este rol, y que yo creo que tiene que ir cambiando, que va cambiando poco a poco, quizás más lento de lo que muchos quisiéramos, pero que sin lugar a duda se están dando los pasos y que yo insisto, los tribunales, en este caso el Tribunal Electoral, pues está haciendo una labor muy valiosa, yo creo. Sí, si todo esto lo podemos enmarcar dentro de lo que en términos muy generales se llama activismo judicial, claro, pues creo que una de las primeras consignas sería tratar de poner un alto definitivo a cualquier regresión posible, ¿no? Y no solamente por el propio principio de progresividad de los derechos humanos, sino porque al final de cuentas han sido conquistas muy costosas históricamente,
Digo, las comunidades indígenas han sufrido lo indecible en este país, han aguantado lo que ni nos imaginamos siquiera y siguen allí. Afortunadamente siguen allí. Tenemos que hacer todo lo posible, en todo caso como órgano jurisdiccional, como investigadores, al final de cuentas como curiosos de la propia diversidad humana, para seguir protegiendo esos valores. Y no nos resta pues sino agradecerles por supuesto su amable compañía, recordarles que no dejen de ir a votar, cualquiera que sea el sentido al final de su voto. Nosotros como Tribunal Constitucional pues no tenemos otra consigna más que precisamente lo que ustedes decidan, protegerlo. Tú tomas la decisión y nosotros la protegemos. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima emisión de Sentencias a Debate. Hasta pronto. Esto es El Arte de Juzgar, un programa del Tribunal Electoral. La justicia históricamente ha impactado su fuerza en todas las ramas del conocimiento humano, incluyendo el arte. Yo pienso que en México hay libertad total en la expresión plástica. Los medios de comunicación son necesarios y son indispensables. El resultado al final es la independencia, la libertad, la creatividad. La cultura forma y conforma a un ser humano de manera muy distinta a alguien que jamás ha tenido contacto. La visión de la justicia es el placer de Dios. Porque juzgar es un arte, el arte de juzgar. Solo aquí en Plataforma Electoral, la televisión por internet, donde tú tienes mucho que ver. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional y legal de dotar de certeza, legalidad y transparencia todos los procesos electorales de nuestro país. Es por eso que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia. En vivo, la sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. En Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.